En este video vamos a comenzar a trabajar con los números racionales, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta la definición, que dice que un número racional es una expresión de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros, con b distinto de 0. ¿Por qué b tiene que ser distinto de 0? Porque al hacer la división de cualquier número por 0, ¿no? ¿Sí? No tiene solución en reales. Entonces, b tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea que el denominador no tiene que ser 0. Todo número racional se puede expresar en forma de fracción o como expresión decimal. Para transformar una fracción en una expresión decimal, se calcula el cociente entre el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir el cociente? El cociente es la división entre ambos. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la expresión decimal de un medio, lo que hay que calcular es 1 dividido en 2, ¿sí? Y 1 dividido 2, ¿cuánto da? Se hacen con la calculadora, 0,5, ¿sí? Entonces, la expresión decimal de un medio es 0,5. La expresión decimal de 3 cuartos, hacemos 3 dividido 4, 0,75. ¿Sí? La expresión decimal de 2 tercios, 2 dividido en 3, y da 0,6. Pero van a ver que ese 6 se repite infinitamente, ¿sí? O sea que le ponemos un arquito y ahí quiere decir que se repite, es periódico. Ahora vamos a ver las expresiones decimales. Bien, es un número racional. Ahora, tenemos distintas expresiones decimales, ¿sí? Tenemos las exactas y las periódicas. Las exactas tienen un número finito de cifras decimales, ¿sí? Por ejemplo, 2 quintos. ¿Cómo vamos a resolver el 2 quintos? Tenemos que hacer 2 dividido 5, ¿no? Entonces, 2 dividido 5 da 0,4, ¿sí? Y ahí está, y ahí corta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es hasta el 4 y no es que continúa, corta. 5 medios, hacemos 5 dividido 2, 2,5, también es lo mismo, no es periódico, es exacto porque termina ahí. 3 décimos, 0,3. Y ahí está. Entonces esas son expresiones exactas, ¿sí? Expresiones decimales exactas. Bien. Ahora, nosotros podemos hacer el camino inverso de pasar de exactas a fracción, ¿sí? Para eso vamos a tomar, por ejemplo, el 0,4, ¿no? Vamos a escribirlo acá, 0,4, y lo queremos pasar a fracción, ¿sí? Una expresión decimal exacta, para pasar la fracción, se trabaja de la siguiente manera. Se escribe el número como está, sin la coma en el numerador, o sea, el 4 en este caso, ¿sí? Después, un 1 y tantos ceros como tengamos después de la coma. O sea, 0,4, ¿cuántos lugares tenemos después de la coma? Uno solo. Entonces, un solo cero, 4 décimos. Pero no quedó lo mismo que 2 quintos, ¿no? Pero esta expresión se puede simplificar, ¿sí? Entonces se divide numerador y denominador por un mismo número. En este caso por 2, ¿sí? Dividimos por 2, tanto numerador como denominador, y la fracción obtenida es 2 quintos, ¿sí? Siempre hay que hallar la fracción irreducible, que es la fracción por la cual no se puede seguir simplificando, ¿sí? O sea que esta es la fracción irreducible que pertenece a esa expresión decimal, ¿sí? Entonces ya está resuelto el ejercicio, ¿sí? Vimos cómo pasar de decimal a fracción, ¿sí? Siempre la exacta se pone un 1 y tantos números decimales como tengamos después la coma. Si tenemos un 0,75, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? 75 sobre 100, ¿sí? Por ejemplo, este caso, vamos a volver al caso anterior. 3 cuartos, ¿no? Es 0,75, entonces hacemos 0,75, ¿no? ¿Cómo lo pasamos a fracción? Tenemos que hacer 75, ¿sí? Después un 1, ¿y cuántos lugares tenemos después de la coma? 2, entonces, sobre 100. Y esta la podemos simplificar, ¿no? ¿Por cuánto lo podemos simplificar? Bueno, yo acá voy a optar por simplificarla por 25, ¿no? Para que ya la hagamos de una. Ustedes pueden ir simplificando a poquito, si no les sale. Pero esto es lo mismo que simplificar primero por 5, después por 5 otra vez. Entonces, 75 dividido 25, 3.
100 dividido 25, 4. Quedó 3 cuartos, ¿sí? O sea que es lo mismo. Bien, volvamos a esto. Entonces ya está. Ahora, están las otras expresiones que son periódicas, las que tienen cifras decimales que se repiten infinitamente, ¿sí? Como yo les contaba, el 1,4 es periódico. ¿Qué quiere decir? Que el 4 se repite infinitamente, ¿sí? Bien. Esta expresión, que es la que una sola cifra, la única cifra que tiene después de la coma, se repite infinitamente, quiere decir que esta es una expresión periódica, expresión decimal periódica pura, porque todas sus cifras decimales se repiten, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es pasarlo a fracción. ¿De qué manera? Bueno, escribimos el número como está, sin la coma, y le restamos la parte no periódica. La parte no periódica cuenta este 1 que está acá, ¿sí? Entonces le restamos 1. Y en el denominador, tantos 9 como números periódicos tenemos, que en este caso es 1. Entonces, un solo 9. Y resolvemos 14 menos 1, 13. 13 novenos. Y esta expresión no se puede simplificar, ¿sí? O sea que queda ahí. Bien, ahora vamos con esta expresión. Esta no tiene todas sus cifras decimales que se repiten. Entonces, es periódica porque una parte sí se repite, pero otra no, entonces es periódica mixta, ¿sí? Esta expresión es periódica mixta porque tenemos una parte que no es periódica y después seguida de una parte que sí es periódica, porque esta expresión va a ser 0,35555 infinitamente, ¿sí? Entonces es mixta. ¿Cómo pasamos de decimal a fracción? Escribimos el número como está, sin la coma, como el caso anterior, le restamos la parte no periódica, es 0,3, en este caso 3 nomás. Tantos 9 como periódicos tengamos, o sea, 1, ¿sí? Y después, tantos ceros como números no periódicos tenemos después de la coma, o sea, 1, ¿sí? No periódicos después de la coma, un solo 0, ¿sí? Entonces, 35 menos 3, 32, ¿no? Sobre 90. ¿Esta expresión se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Entonces, ¿por cuánto simplificamos? Por 2. ¿Sí? Entonces simplificamos por 2. Yo cada 16, no divido 2, y 90 dividido 2, 45. ¿Se puede seguir simplificando? No, no se puede. Entonces, esa es la expresión, ¿no? En forma de fracción de la expresión decimal 0,3555 de la expresión periódica mixta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entendió? Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido. Ahora es hora de trabajar con las actividades.